Eh, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Santucho y les quiero dar la bienvenida a este séptimo encuentro del ciclo el Derechos en las Aulas. Bueno, de que se hace un ciclo que venimos realizando hace 2 años desde la Casa por la Identidad, que se encuentra en el espacio de memoria y derechos humanos, el predio de la ex ESMA, donde, bueno, desde hace 2 años justamente empezamos con esta idea para poder acercar a los derechos a las aulas, justamente como dice el nombre, con la idea de poder abrir la casa a los estudiantes, a los grupos de estudiantes primarios y secundarios, para que se puedan acercar a conocer la historia de las abuelas en primer caso, pero en particular de todo lo que venimos trabajando, la historia de lucha de las abuelas, que es un poco el objetivo, ¿no? de esta casa que nosotros estamos armando, que hace tiempo en realidad que venimos trabajando, pero que bueno, que lamentablemente por la pandemia y por los eventos que bien sabemos, tuvimos que modificar en su formato y lo hicimos de esta manera, digamos, no presencial, pero que también nos da la posibilidad de poder llegar a muchos más lugares y poder encontrarnos con muchas más de personas a lo largo y ancho, ¿no? del país. El objetivo de la casa, digamos, es un poco poder abrirle a la comunidad en conjunto esta búsqueda que venimos realizando desde la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Yo integro esta asociación, estoy buscando un hermano o una hermana que nació en cautiverio y que, bueno, justo con este hermoso grupo humano que conforma, digamos, los trabajadores de la Casa por la Identidad, tratamos de concientizar inclusive las edades, digamos, en edad escolar, porque consideramos que es importante, ¿no? Poder generar este conocimiento, este pensamiento, que tiene que ver con un estilo, ¿no? de una forma de poder encontrar la verdad y buscarnos entre nosotros la importancia de este derecho que las abuelas pudieron reconocer y poner en luz y en valor, que es el derecho a la identidad, ¿no? Que sería la posibilidad de que cada persona, desde el momento en que nace, sepa quién es, sepa quiénes son sus padres y puedan desarrollar una vida completa con ese conocimiento. Y es un derecho que aparentemente podría parecer básico y común para la mayor parte de las personas, pero que no solo en Argentina, sino en gran parte en muchos otros países del mundo también ha sido vulnerado. Entonces, nosotros hoy estamos realizando esta actividad con invitados muy especiales, que bueno, ahora nuestra compañera Irene Strauss, la representante y coordinadora, digamos, del equipo de educación de abuelas, va a introducir. Y bueno, otra vez bienvenidos y espero que pasemos un muy rato juntos y sobre todo que podamos eh, ejercer, ¿no? Esta posibilidad de pensamiento y de recuperar entre todos los valores que nos trajeron hasta acá. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Hola a todos y a todas. Bueno, creo que ya Miguel introdujo lo más importante. Quiero presentar a las personas que están en pantalla. Vamos a escuchar a Cielo Salviolo, que es directora fundadora del canal Paca Paca en 2012 y actualmente desde el 2020 nuevamente está a cargo del canal. Y Valeria Dotro, que también es fundadora de parte de los equipos que pensaron el canal y es actualmente la responsable de contenido de Paca Paca. Muchísimas gracias a las dos de estar acá. Son un lujo para nosotros poder contar con ustedes y poder escucharlas y poder entender algunas de las cosas que se cocinan detrás de la pantalla. También, por otro lado, agradecer enormemente la presencia de Mariana Cornes y Paula Prado, que en esta primera oportunidad van a hacer la traducción en lengua de señas argentinas de todo lo que ocurre en este momento en la pantalla. También es un honor que hayan aceptado solidariamente en este momento, porque obviamente para las abuelas todo aquel derecho que se pueda ampliar es un derecho que desde la institución se apoya
y la oportunidad que tenemos de alargar el brazo para este colectivo y lograr que consigan lo que en este momento es parte de su lucha, que después lo van a explicar mejor ellas, que es conseguir que la ley federal de lengua de señas argentina se ponga, o sea, se debata en el Congreso, se ponga en práctica para ampliar los derechos de esa comunidad. Así que nuevamente muchas gracias y después, bueno, se van a ir intercambiando entre las compañeras. Les doy la palabra a Cielo, pero perdón, me estoy olvidando de una parte fundamental. Todos los que están del otro lado, que lamentablemente, bueno, hubiese sido hermoso que fuese presencial, pero también por otro lado, como dijo Miguel, se suma la posibilidad de que esto sea por afuera de la ciudad de Buenos Aires, así que también tiene lo suyo de beneficioso. Lo que hacemos es invitarlos a que vayan en el chat del Facebook escribiendo todas las preguntas que se les vayan ocurriendo, sugerencias, porque cada tanto, cuando tanto Cielo como Valeria hagan algún corte dentro de su ponencia, yo voy a levantar todas esas sugerencias, saludos y preguntas para que podamos después hacer un intercambio. Así que bueno, los invito a que no sean tímidos ni tímidas y que se animen a participar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Irene, gracias Miguel, gracias Paula que nos está acompañando con la lengua de señas. Gracias enormes, abuelas. Pacapaca tiene una historia amorosa y afectiva con las abuelas desde los inicios del canal. Vamos a cumplir 11 años en septiembre. Yo tengo una relación personal con las abuelas, así que también siempre me honra a mí y a Pacapaca y a nuestros equipos y a todos los que estamos involucrados, tener la posibilidad de sumarnos a alguna actividad y de compartir algo y hacer nuestro aporte también a esta historia y al trabajo vinculado con el derecho a la identidad. Tenemos que, como decía Irene, también nosotras vamos a contar un poco cómo trabajamos, qué hay detrás de la pantalla de Pacapaca, cómo pensamos un contenido desde una mirada y desde el enfoque de derechos, cómo trabajamos la identidad también como derecho y como eje que atraviesa los contenidos. Me está acompañando Valeria, que también va a ir interviniendo. Los invitamos, como decía Irene, a que si alguno se anima a hacer un comentario, bienvenido sea, y al que no se anima, que también se quede picando alguna cosa, que nos lo comente en Facebook, que nosotros podamos incluso después retroalimentar, pero cuanto más diálogo tengamos aún con esta virtualidad y sin poder verlos a todos, bienvenido sea. Para contar un poco qué hay detrás de Pacapaca y cómo una pantalla infantil se piensa con enfoque de derechos, tenemos que contar un poco qué es Pacapaca, aun cuando todos lo conocen, aunque la mayoría lo conoce, siempre está bueno volver a recordar algo que tiene que ver con el espíritu y con el nacimiento del canal. Tenemos una presentación que Vale va a ir compartiendo y sobre la que yo voy a ir comentando y ella también. Nosotros nacimos, como les decía hace un rato, hace 11 años, nacimos con varios propósitos. Uno, ser una herramienta que acompañe el proceso de enseñanza y aprendizaje que se produce en las aulas, pero ser también un espacio que cree oportunidades para que todos y todas puedan sentirse representados y reconocidos, y probablemente este haya sido uno de los desafíos más grandes que tuvimos. Hasta la llegada de Pacapaca no había una pantalla de televisión infantil en la que los chicos y las chicas de Argentina pudieran verse, pudieran escucharse, pudiesen reconocer sus paisajes, sus casas, sus escuelas, sus entornos. Incluso hacía mucho que no veíamos un guardapolvo blanco en un canal infantil desde la llegada de Pacapaca. Entonces también el canal tuvo y tiene esa premisa básica, y esto también tiene que ver con el derecho a la identidad, constituir una pantalla en la que todos y todas en algún momento se puedan sentir representados. Y digo en algún momento porque tampoco se le puede pedir a una pantalla que todo el tiempo represente a todos, pero sí que en algún momento, cuando vos pases por ahí, sientas que un personaje, que una historia, que una pregunta, que una voz, que algo de todo eso, que un tema, que una pregunta, te interpele y sientas que te representa. Y eso nos ha pasado a lo largo de la historia con un montón de contenidos y de personajes. Nacimos también con la premisa de ser una herramienta que contribuya al desarrollo integral de las infancias desde una perspectiva de derechos y que conciba a los chicos y a las chicas como actores sociales, como productores de cultura, como ciudadanos. Y eso es lo que Pacapaca a lo largo del tiempo ha ido construyendo y ha ido consolidando incluso como pantalla y como ejercicio de construcción de ciudadanía, ¿no? Que es algo que nos interesó ser desde el comienzo.
Y nosotros somos un espacio para pensar y para crear y para construir con las infancias contenidos educativos desde una mirada muy amplia. A nosotros nos interesa la matemática y nos interesa la geografía, pero también nos interesa la historia, también nos interesan los afectos, también nos interesa el juego, nos interesa poner en escena los sentidos, nos interesa todo aquello que le pasa a los chicos y a las chicas por todos los ámbitos en los que transitan. Algunos de esos ámbitos son la escuela, pero otros son la casa, son el club, son la plaza, es la esquina, la cuadra, todo aquello que tiene que ver con su crecimiento. Y siempre también hemos dicho que en ese crecimiento, y esto también tiene que ver con construir una pantalla con enfoque de derechos, nos importa tanto aquello que los chicos son capaces de hacer según las etapas evolutivas, porque lo tenemos en cuenta, por supuesto, para la creación de contenido, pero también nos interesa y mucho las preguntas que se hacen sobre el mundo, que no son las mismas que se hace un chico que tiene 4 o 5, o una chica que tiene 9 o 10, las preguntas son distintas, las miradas son distintas, las preocupaciones son distintas. Y eso también, y a lo largo de la historia de Pacapaca, nos ha ido marcando siempre un poco el rumbo de qué pensar, cómo armar una agenda de temas, cómo pensar aquello que a los chicos y a las chicas les resulte relevante, apropiado y pertinente, ¿no? Siempre decimos nosotros desde la pantalla del canal que hacer un contenido de calidad, digo, la calidad es una palabra que admite un montón de significados y no significa para todos lo mismo, pero hacer un contenido de calidad para las infancias implica hacer algo que sea apropiado. Apropiado quiere decir que estén en condiciones de entenderlo y de comprenderlo, que sea pertinente, que esté bien que yo hable de eso en este momento, que sea relevante, es decir, que les importe, y finalmente que sea atractivo, porque por ahí hacemos un contenido que está buenísimo, que es relevante, pero no es atractivo. Muchos de las apuestas, de las más fuertes que Pacapaca tiene, responden con creces y mucho más a estas cuestiones que para nosotros son relevantes. Pienso en Samba, que es probablemente el personaje más icónico de la pantalla, que cumple un poco todo esto que yo venía contando, ¿no? Es un personaje, hay una elección ahí por tener un personaje que no es clase media urbana, familia tipo, que en general es la representación más estereotipada que hacen los canales infantiles de sus personajes, sino que es un chico de una provincia y de una ciudad incluso muy castigada, también como es Clorinda, en Formosa, y que está con guardapolvo blanco y que se hace un montón de preguntas por completo irreverentes sobre la historia y que no le tiene miedo a decir que se aburre, y no tuvo Pacapaca tampoco miedo a que cuando habláramos de la escuela tuviésemos un personaje que se aburría a veces con algunas cosas. Como no le tenemos miedo y de manera muy respetuosa a un montón de temas. Nosotros no pensamos que desde nuestra pantalla hay cosas sobre las que no podemos hablar, sino que tenemos que hacerlo apropiadamente y respetuosamente. En la medida que lo hagamos con respeto y apropiadamente, podemos tocar un montón de temas, y los hemos tocado a lo largo de la historia. Pacapaca probablemente, y por esto también es reconocido en el mundo, fue el primer canal que tuvo un contenido dirigido a las infancias que habló de la Guerra de Malvinas, el primer canal que tuvo un contenido dirigido a las infancias que habló de la última dictadura cívico-militar y del derecho de la identidad. Y nos ha tocado hablar de un montón de cosas, nos ha tocado el año pasado hablar de las pérdidas, hablar de la pandemia, hablar de los miedos, hablar de los fantasmas que los chicos y las chicas tenían y tienen sobre lo que está pasando. Y creo que eso también nos caracteriza, y nos caracteriza sobre todo que es una pantalla que está en diálogo permanente con los derechos. Nosotros nacimos en diálogo con los derechos, nos constituimos y nos concebimos, y no nos pensamos por fuera de ese diálogo con los derechos de las infancias. Y esto que por ahí suena un poco abstracto, y ahora lo vamos a ver a lo largo de este espacio que vamos a compartir, después se traduce en formas concretas y en contenidos concretos que se trabajan de determinada manera. En este marco conceptual, como yo les decía, tenemos una premisa que es clave, que es pensar siempre en las audiencias en función de sus edades, pero como les decía también, ¿no? Nos interesa sus etapas evolutivas, pero también cómo miran el mundo. Nos interesa mucho incluir nuestras identidades locales, y esto tiene todo que ver con la identidad, digo, las voces, las tonadas, las costumbres, las culturas, las cosas que suceden en los pueblos en los que los chicos y los chicos habitan, y también en las grandes ciudades. El ejercicio y el desafío más grande que ha tenido Pacapaca y que lo ha aprendido de Encuentro, que es su canal hermano, es animarse a pensar con la propia cabeza, ¿no? Incluir la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes,
través de sus voces, de sus opiniones, de sus intereses. Este año, y después de mucha preparación, lanzamos una iniciativa que nos tiene muy entusiasmados, que es el Consejo Inventar Paca Paca. Es el primer consejo de chicos y chicas que hay en un canal de televisión infantil, por lo menos hasta donde relevamos nosotros, y hasta donde nos han contado gente que conoce experiencias de este estilo en el mundo, el primer consejo invitado a pensar un medio público para la infancia. Los chicos y las chicas que integran Inventar Paca Paca, que son 16 niños y niñas que representan a distintas regiones del país, y tienen entre 7 y 10 años, están pensando con nosotros la pantalla, están haciendo un ejercicio de construcción ciudadana que también tiene que ver con el derecho a la identidad y con el derecho a participar y expresarse. Nos han desafiado a poner en la agenda temas que no teníamos para este año, como por ejemplo la pobreza y la violencia. Teníamos una agenda que este año no los había incluido, lo estamos trabajando porque los chicos y las chicas nos lo pidieron como tema a incluir. Y están pensando con nosotros abordajes, están pensando con nosotros también personajes, y están pensando con nosotros cómo hacemos de esta pantalla una pantalla mejor a través de un ejercicio concreto de participación ciudadana. Y esto tiene que ver también con entender que una pantalla infantil que se piense de una perspectiva de derechos tiene que reconocer a las infancias como un desafío. Ser niño, ser niña no es una experiencia simple. Y no lo es en este momento también tan especial, donde la mitad de los chicos y de las chicas son pobres, y eso también nos interpela a quienes hacemos un canal de televisión, a quienes trabajamos con las infancias. Entonces nos parece que nuestra responsabilidad es entender que las infancias, que ser niño, ser niña no es ingenuo ni es naif, que muchas experiencias infantiles son difíciles y están marcadas por los contrastes y por las dificultades, y que nuestra pantalla y nuestras pantallas tienen que hacer espacio también a esas preocupaciones, a esos temas, a esas angustias y a esos conflictos, ¿no? Así como nos preocupa todo aquello que también los hace felices, y también en clave de derechos, porque nosotros ahí también entendemos a la felicidad como un derecho, como la posibilidad de tener todos los derechos garantizados. Así como nos interesa eso, también nos interesa hacer espacio para las angustias y las preocupaciones. Y tenemos finalmente casi como objetivo primordial ser un estímulo, ofrecer algo que amplíe los repertorios culturales de las infancias, que amplíe los repertorios culturales, que amplíe sus horizontes estéticos, porque también nos importa lo bello, y que extienda sus posibilidades educativas. Y creemos que eso hace que nosotros podamos hacer un aporte significativo a la vida de los chicos. Por eso cada contenido es pensado, para cada contenido buscamos la forma de contarlo, y para cada contenido también encontramos aquella pregunta que es clave, que queremos que ese contenido deje. No nos preocupa, ni nos interesa, ni queremos dar todas las respuestas. Nos parece que nosotros somos un recurso más, que somos un recurso que puede acompañar y debe acompañar a la escuela, y que debe y puede acompañar a las familias, y que como recurso invitamos a hacerse preguntas. Que esas preguntas no las contesta Paca Paca, lo que hace Paca Paca es dar algunas claves para que los chicos y las chicas puedan encontrar respuestas a esas preguntas, y que las complementen con las claves y con las herramientas que da la escuela y que dan las familias. Nos sentimos parte de ese colectivo de crianza y de acompañamiento de los chicos y de las chicas, y no pretendemos nunca cerrar el sentido. De la misma manera proceso, también intentamos, y ojalá lo seamos y así se perciba, ser muy respetuosos con los usos que damos, ¿no? Cuando pensamos una guía para acompañar un contenido, tampoco queremos prescribirle a los maestros y a las maestras el uso de ese material, sino proponer algunos usos posibles, y generar recursos audiovisuales y generar recursos también gráficos que les permitan en el espacio del aula trabajar esos contenidos por ahí con miradas que a lo mejor hasta ahora no se estaban trabajando. En este sentido, como contaba Irene, Vale y yo fuimos parte del equipo en los primeros años, después nos fuimos y volvimos, y también esta vuelta que inició el año pasado y que nos atravesó, y que fue atravesada por la pandemia, y que también eso nos impactó, nos invitó a repensar el canal. Y a repensar el canal, nosotros le decimos a refundar sentidos, ¿no? Hablamos de una refundación. Nos parece que a 10 años también el momento de Paca Paca es otro,
Cuando el canal nació nosotros teníamos un lema que era el poder de la imaginación y le apostábamos a la imaginación. En esta etapa nos pareció que estábamos en un momento en el que 10 años después podíamos ir más allá de la imaginación, aun cuando la imaginación es clave para entender y para pensar los contenidos y para crearlos. Nos parecía que Paca Paca, además de invitar a imaginar, tenía que ser una invitación a crear el mundo. Teníamos que poder invitar a los chicos a que inventen el mundo. Y también nos parece que tiene un sentido político absolutamente importante para un proyecto que es político. Paca Paca es un proyecto político desde el punto de vista de que invita a que los chicos y las chicas hagan preguntas que a veces son incómodas, preguntas para las que no todos tenemos respuesta, pero preguntas que tienen que ver con entender el mundo en el que viven. Y es político porque concibe y entiende que los pibes y las pibas son actores sociales y que influyen en el entorno y que son influenciados por él, pero que tienen... Escuchamos. Inventar el mundo es un lema reconocido, que incluso puede hasta sonar, si se quiere, porque lo cuento porque estas discusiones están detrás del canal, puede sonar ambicioso también, y nosotros nos preguntamos, esperá, les estamos diciendo a los chicos que inventan el mundo, y los pibes también están atravesando situaciones de pobreza, y algunos no están yendo a la escuela, ¿y cómo inventan el mundo en esas condiciones? Y son preguntas que nos hacemos, porque tiene que ver con la responsabilidad de encarar un contenido. Y la verdad que lo que nosotros sentimos es que la tarea de Paca Paca es visibilizar a las infancias como colectivo y visibilizar también a las distintas experiencias infantiles. Y contarles a los chicos y a las chicas que su presencia en el mundo lo inventa, que sus enojos inventan el mundo, que sus angustias inventan el mundo, que sus preocupaciones inventan el mundo y que sus ganas de reír también inventan el mundo. Que cuando corren, cuando saltan, cuando van y vienen, cuando incluso nos incomodan a los adultos, están inventando el mundo. Pero para inventarlo también hay que visibilizarlos y hay que darles la posibilidad de que ellos cuenten qué les pasa y que también cuenten socialmente, cuenten como colectivo que construye este mundo en el que nos encuentra a los adultos y las adultas con los chicos y con las chicas. Y me parece que esta mirada y este marco que es clave para entender cómo se construye, cómo se piensa un canal que crea contenidos desde un enfoque de derechos. Que sin abrir juicio de valor, como con relación a otras experiencias de televisión infantil, nos para en un lugar, nos implica una agenda que también es distinta, implica miradas que también son distintas, e implica historias que también son distintas. Sí, yo pensaba recién que veníamos haciendo toda esta introducción, Cielo venía haciendo toda esta introducción de una manera súper clara e interesante, y yo la escuchaba como espectadora y me sentía como, qué bueno todo eso que hace, ¿no? Como que uno escucha y sigue sintiendo siempre ese orgullo de formar parte, pero pensaba en todo ese relato, en realidad los derechos aparecen todo el tiempo, ¿no? Porque ahora venía esta segunda parte donde hablábamos cómo trabajar con un enfoque de derechos, y en realidad todo lo que Cielo iba contando es trabajar con un enfoque de derechos, por eso pensaba como, bueno, todo se va hilando de una manera donde para nosotros los derechos están en el centro de nuestros objetivos, de nuestro proyecto y de nuestro trabajo cotidiano. En ese sentido, bueno, en esta segunda parte, un poquito como continuando con todo esto que hablaba Cielo, decíamos, bueno, la pregunta es, ¿qué es pensar un contenido o contenidos con enfoque de derechos, ¿no? El enfoque de derechos nosotros podemos, digamos, definirlo, marcar algunos ejes que son fundamentales y que siempre en cada uno de los contenidos que hacemos, en cada una de las propuestas y de los proyectos, nos aparece la pregunta acerca de esto, para saber si estamos trabajando con enfoque de derechos. Digamos que nos preguntamos cada vez que pensamos algo, ¿estamos representando a la diversidad o a las diversidades? ¿Estamos teniendo una mirada respetuosa de las infancias? Los niños, las niñas son protagonistas de nuestras historias o de nuestros contenidos. ¿Está su voz? ¿Está en sus opiniones? ¿Está en su manera de mirar el mundo? ¿Cuál es el aporte que estos contenidos que estamos trabajando, que estamos presentando, que estamos produciendo, tienen en su vida cotidiana, en su vida presente, en sus dudas, en sus cuestionamientos? Y otro elemento fundamental que también tiene que ver con el enfoque de derechos es la apuesta a la calidad estética y artística, que recién lo comentaba Cielo, ¿no? Pero
que parece obvio, pero no es tan obvio, que no por pensar que estamos trabajando en función de contenidos con una mirada respetuosa a la infancia, etcétera, etcétera, eso no implica también la calidad artística, ¿no? Y estética. Eso es parte de esa mirada respetuosa de la infancia. Entonces la pregunta por todos estos ejes en cada uno de los contenidos que hacemos es lo que nos hace pensar en esta idea del enfoque de derechos, ¿no? Enfoque de derechos es poder cumplir con todos estos ejes en todo aquello que hacemos. De maneras distintas, en distintos formatos, en distintas producciones, a veces con una serie, a veces con una participación, con un proyecto en redes sociales, a veces con algunas de las cosas que hacemos, no sé, cuando se puede, presenciales, digamos, de distintas maneras. Nos importa que todos estos ejes estén orientando nuestras decisiones, nuestras producciones y nuestros objetivos. Cuando hablamos de esta idea de enfoque de derechos, también sabemos que podemos trabajar los derechos como de dos maneras diferentes, ¿no? Por un lado acá, como dice en la presentación, hay como dos distintos abordajes, lo que sería la temática específica o en un sentido amplio y transversal. ¿Qué quiere decir esto? Desde las producciones de Paca Paca, hay algunos contenidos que hacemos a veces que tienen un trabajo con los derechos como una temática específica. O sea, trabajamos sobre uno de los derechos, sobre todos los derechos de los niños, el derecho a la identidad. Muchos de los trabajos que hemos hecho con abuelas tienen que ver específicamente con el derecho a la identidad, por ejemplo. Es decir, nos ocupamos a través de un contenido de contar algo vinculado al derecho, qué es el derecho a la identidad, o qué es el derecho a la educación, o cuáles son tus derechos, etc. El segundo abordaje es, en realidad, el que venimos hablando desde el principio, ¿no? Este sentido transversal, donde los derechos están aún en un contenido de matemática, porque yo estoy, cuando hago ese contenido, preguntándome si los protagonistas de esa serie representan la diversidad, si la voz de ellos está representada, si el contenido tiene calidad, digamos, si no sé, si estoy representando chicos de todo nuestro país, si soy respetuosa con la voz de estos chicos, etc. Entonces, en ese sentido, digamos, para Paca Paca es fundamental que el enfoque de derechos atraviese toda su programación, y atraviese todos sus proyectos, y atraviese sus redes, y atraviese todas sus formas de comunicarse con los chicos, con las chicas, con los docentes y las escuelas, pero además hay algunas ocasiones, oportunidades en las que se trabaja específicamente con una temática vinculada a los derechos. Entonces teníamos la intención de mostrarles algunos ejemplos de micros, de cosas cortitas. Vamos a mostrar algunas que son bien cortitas, en donde en este caso tenemos, por ejemplo, los micros, tenemos derechos, que en este caso vamos a mostrar un capítulo muy cortito, que trabaja un derecho específico. Entonces en este caso sería un acercamiento, un contenido que nos proponemos específicamente para acercarnos a los derechos de una manera bien temática. Voy a ver si desde acá puedo, si no, yo creo que sí. A ver. Lo que no sé si se escucha, perdón. Espera, no estamos viendo, no lo estamos viendo, ¿vale? Ah, ok, entonces vamos a esperar. Un segundo, dejo de compartir y vuelvo. Sí. A ver, sería aquí. Igual también lo que vamos a hacer, digamos, el material que vamos a compartir, ahora lo vamos a dejar también en Abuelas para que estén disponibles todos los links para que después los puedan ver. Tenemos derechos. Tenemos derechos. Tenemos derechos. Tenemos derechos. Me da miedo cuando me gritan. Me duele si me golpean. Ser feliz. Tengo derecho a que me protejan de los malos tratos. Tengo derecho a que me traten bien. Este y todos nuestros derechos están escritos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Si los conocemos, podemos reclamar que se cumplan.
bueno, como explicábamos recién, es un contenido específico que además surge de una publicación que fue un libro sobre los derechos que se hicieron con UNICEF, y luego se hicieron estas piezas, una por cada uno de los derechos, donde hay un objetivo concreto que es acercarles a los chicos y a las chicas información de una manera poética, con calidad estética, etcétera, acerca de sus derechos, ¿no? Pero como decíamos recién, por otro lado, hay otros abordajes donde también se trabajan los derechos a través de un relato en donde lo que se hace es, algunos de estos ejes de los que mencionábamos, que atraviese ese contenido. Pensaba mostrar, a ver, esperen si me va a pasar lo mismo. Tienes que dejar de compartir. Dejar de compartir, y si no... Bueno, vamos de nuevo. Espérenme un segundo. El problema es que todos los... A ver. El que quería mostrar ahora se llama Mi Familia, ahora enseguida se los comparto. Si querés, mientras vos lo buscás, yo voy contando. Mi Familia es uno de los primeros contenidos animados que hicimos en Pacapaca, que tenía como objetivo, a través de distintas escenas de vida familiar, mostrar una diversidad de configuraciones familiares, para que los chicos y las chicas pudieran reconocer la propia y conocer otras distintas. Bueno, ese era el otro que teníamos para compartir. Dentro de la misma línea, este tipo de abordaje más vinculado a los derechos de manera transversal, está también, no sé cómo estamos de tiempo y no quiero como por ahí podemos ya pasar a lo que sigue, pero teníamos como ejemplo, que se los podemos dejar, este otro que se llama Encontrarnos nos hace crecer, que es una producción de este año, que se realizó también con UNICEF, con la CENAF y con la OIM, con la Oficina Internacional de Migraciones, que cuenta historias de niños y niñas migrantes, ¿no? Que es otro de los derechos. No sé, Irene, ¿cómo estamos de tiempo? Si conviene... Podemos compartir este que es cortito, ¿no? Sí, todavía tienen tiempo, tranquila. Cuando terminen de compartir esto, tomo la palabra 1 minuto y medio yo. Bueno, dale. Entonces ahora voy a ir de nuevo. Encontrarnos. Hoy con mis mejores amigas nos encontramos a disfrutar de un picnic juntas. Este parque es bien chévere, está lleno de colores y de sonidos. Trajimos cosas ricas para compartir, pero mis amigas se sorprendieron al verme aborrajado de queso. Claro, en Argentina no es muy común hacerlo. Les conté que es mi plato favorito y para despertarles el apetito, les dije la receta de mi abuela Celestina. Para preparar el aborrajado, necesitamos plátanos. Cuanto más maduros, mejor. Se cortan en rodajas y se fríen hasta que queden doraditos. Se aplastan suavemente, se les agrega queso campesino y se cierran para que no se escape el quesito caliente.
Para terminar, se los baña en una mezcla de harina, huevo, una pizca de sal y se cocinan hasta que queden bien sabrosos. ¡Mmm! ¡Qué rico! Me parece que les encantó. ¡Qué chévere es compartir los colores de las comidas! Diversas culturas, iguales derechos. Bueno, le dejo la palabra un ratito a Irene y después avanzamos un poquito más específicamente con el derecho a la identidad. Gracias, Vale. No, quería simplemente recibir los saludos que tenemos en Facebook y transmitírselos a ustedes. Nos saludan desde las abuelas relatoras, también en Facebook celebran la traducción a la lengua de señas argentinas. Karina Echegaray dice, son muy buenas también las propuestas que reflejan el federalismo, niñas y adolescentes en sus diversidades de territorio y expresiones culturales, eso refiriéndose a Pacapaca. María del Carmen Gatti dice, Pacapaca hace unos aportes súper importantes para la enseñanza. Carolina Adriana Parra dice, gracias compañeros por este espacio que nos sigue abrazando en el marco de los derechos para todos. Y también además nos están escribiendo desde Pilar, La Plata, José Cepaz, San Juan, San Luis. Desde Ushuaia agradecen por esta charla con una temática tan importante, por hacerla accesible. También desde Brasil, Montevideo, desde Chile con un pedido, traigan Pacapaca o algo parecido a Chile. Y a través de los contenidos de Pacapaca y sobre todo a través de Samba y sus aportes acercando a los pibes a la historia, es que desde los institutos de formación docente y sobre todo desde la carrera de educación inicial, trabajamos asiduamente utilizando el programa como herramienta didáctica. Saludos desde Suteba y Ituzaingó. Bueno, después dentro de un ratito. Acá hay una pregunta, pero la voy a la persona que lo hizo, Juan Ducoms. Vamos a hacerle la pregunta cuando termine de exponer. Así que Juan, espera un ratito. Bueno, decíamos recién que digamos, veníamos hablando de los derechos en general y de distintos tipos de abordajes en torno a los derechos, pero queríamos compartir también algunas cuestiones vinculadas específicamente con el derecho a la identidad, que es también uno de los temas que nos ha acercado muchas veces al trabajo con las abuelas. Primero un poco una definición que es el lugar desde donde partimos para pensar la identidad, ¿no? El lugar donde uno nació, el nombre, las personas con las que vivimos, las calles por las que caminamos, la familia, lo que nos cuentan de cuando éramos chicos, la historia de los abuelos y abuelas, lo que nos gusta comer, la música que escuchamos, los juegos que nos gustan, la escuela a la que vamos, los amigos que tenemos, nuestras mascotas, todo, nuestra forma de ser, lo que nos hace reír, lo que nos da miedo, todo eso nos hace ser quien sos, ¿no? Y ese es el concepto a través, digamos, de identidad desde el cual partimos para pensar y abordar la mirada acerca de la identidad. En este sentido, trabajamos en algunas oportunidades ya con abuelas, específicamente en la idea del derecho a la identidad. El otro día compartíamos una conversación con Clarisa y recordábamos algunas de las cosas que habíamos hecho. Por un lado Samba, cuando hicimos un micro con Samba y Estela, que se llamaba ¿Qué es la identidad? ¿Cierto? Después tenemos, acá trajimos un ejemplo para mostrar de uno de los micros que también tiene 2 temporadas, que se llama Así soy yo, que ahora les vamos a compartir uno, donde nietos recuperados cuentan algo de su infancia y cómo alguna característica de su infancia reconocieron más tarde que tenía que ver con su propia identidad y con sus madres o padres biológicos a quienes no habían conocido. Y también tuvimos otra serie de micros vinculados a cuentos, ¿no? A la animación de cuentos que, ay, se me fue el nombre, me sale... Cuentos de todos los colores. No, el que hicimos con abuela, Ovillos de... Ovillo de Trazos es la colección Ovillo de Trazos, diaria, pero se llamó Historias que abrazan. Historias que abrazan. Ahí está, no me salía el nombre porque tenía el nombre del libro Ovillos, de los libritos, claro, entonces no me salía. Le cambiaron el nombre para la animación. Claro.
En todas esas series que acabo de mencionar fueron trabajos exclusivamente hechos con abuelas, en donde se trabajó el derecho a la identidad en este sentido, ¿no? El derecho a la identidad vinculado a abuelas de Plaza de Mayo. Pero también la identidad, como decíamos al principio, ¿no? Ese lugar desde donde partimos, que tiene que ver con quién es uno, quién es su familia, dónde vive, qué cosas lo hacen reír, cómo aprende, con quién se comunica, etc. Y la importancia, cómo se siente, qué siente sobre sí mismo, qué opina de las distintas cosas. Entonces, en todo ese amplio abanico que incluimos cuando hablamos de identidad, hay distintas maneras de abordarlo. Si les parece, compartimos uno de los micros de Así Soy Yo, que es el que está específicamente vinculado con abuelas, y después algunas cositas más cortitas de otros abordajes acerca de la identidad. Como ya me dijeron, tengo que dejar de compartir Tenés que dejar de compartir y volver. Sí. Sí, igual ya lo tenía abierto, ahora me ordené de otra manera. Vamos a ver si lo tengo acá. No, este no es este. En 1976 y 1983 hubo una dictadura militar en Argentina que ejerció el poder sin respetar los derechos de las personas. Durante esos años muchos chicos y chicas fueron separados de sus familias a la fuerza. Estas son las historias de algunos de ellos. Así soy yo. Hola, me llamo Victoria y quiero contarte mi historia. De chica quería ser como mi papá Germán, que era blanco y bien rubio. Yo soy una morocha de ojos negros. Durante los veranos me pasaba horas sumergida en la pile, con la esperanza de que mi piel quedara clara como la suya. Obviamente no funcionaba y esas diferencias empezaron a incomodarme. Pero un día empecé a entender. Fue cuando mis verdaderos abuelos y mis tíos me fueron a buscar y me contaron que yo no me llamaba María Sol y que Germán y Mari no eran mis papás, sino que me habían separado de mi papá y mi mamá cuando era una beba para quedarse conmigo. Mis verdaderos padres ya no están. Igual mi familia me mostró fotos de papá Toti y lo vi morocho igual que yo. Y me contaron que mi mamá Chicha era inquieta y alegre igual que yo. Así comprendí que esta era mi historia. Estoy feliz de que mi verdadera familia me haya buscado durante tanto tiempo hasta encontrarme y poder conocer los sueños de mis papás, que ellos sí son iguales a mí. Yo soy Victoria Montenegro, otra nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, hay un montón de historias de muchos nietos recuperados y bueno, siempre emociona compartirlos, estos capítulos de Así Soy Yo. Cielo ahora iba a seguir compartiendo, yo ahora comparto la pantalla para ver un poquito más de otras experiencias, otras formas de trabajar también con el derecho a la identidad, pero una de las cosas que queríamos contar era el proceso de trabajo en el último capítulo que tenemos de Samba, que como decíamos es un poco largo para mostrarlo entero, pero por ahí mientras Cielo cuenta puedo poner sin audio. Que sea sin audio y después Dale. Así el que no lo conoce lo invitamos a que lo vea. Es el capítulo de Nina y Samba. Exacto. En este recorrido que hacía Vale, efectivamente nosotros hemos trabajado el derecho a la identidad de distintas maneras, en algunos casos contando historias de nietos recuperados, en otros casos contando
nuestro duro y doloroso pasado reciente, y hablando de la última dictadura cívico-militar, tanto en el capítulo de Zamba como en ese micro, que fue dificilísimo, 4 o 5 minutos contara la historia de los nietos apropiados, y que lo hemos usado un montón, y que también sabemos que se ha usado un montón. Y después hay contenidos como el que hemos visto, como Mi Familia, o como los micros sobre migraciones, que también hablan de la identidad, y en esa línea de tiempo, uno de los últimos contenidos que hicimos es precisamente el capítulo de la asombrosa excursión de Zamba y Nina. Voy a hacer un poco historia de cómo surgió este capítulo. Nina siempre fue niña, y no tenía nombre, y era niña a propósito, porque también era una forma de representar un sector de nuestra población que estaba invisibilizado, que son los afroargentinos y los afroargentinas. Y que como estaban invisibilizados no tenían nombre tampoco, y nosotros elegimos también contar la historia con un personaje que no tuviese nombre, como era Niña. También dentro de una lógica de una serie donde hay otros personajes que tampoco tienen nombre, ¿no? El niño que lo sabe todo se llama el niño que lo sabe todo, o el niño cauteloso es el niño cauteloso. Pero nos pasaba con Niña, y esto es lo que tiene también de fantástico, sobrevivir al tiempo y estar por cumplir 11 años como canal de televisión infantil, es que podemos repensarnos, podemos mirar para atrás, podemos acomodar algunas cosas que 10 años atrás hicimos de una manera y que hoy haríamos distinta. Nosotros, Paca Paca tuvo históricamente una perspectiva de género muy fuerte, atravesando todo, pero la agenda del género hoy también nos impacta y nos atraviesa de otra manera de lo que nos atravesaba hace 10 años. Entonces nos parecía que teníamos que darle a Nina su lugar en la historia, y para darle su lugar en la historia también teníamos que trabajar su identidad y acompañarla en el proceso de recuperar su nombre y de recuperar su historia. En este capítulo, Niña reconoce que su nombre es Saturnina, por eso se termina llamando Nina, conoce cuál es la historia de su padre, que fue un afroargentino esclavizado, y va en búsqueda de su padre para terminar de completar su camino, su historia y sus relaciones y sus vínculos familiares que hacen que ella sea quien es. Acompañamos este capítulo con una guía que hicimos con abuelas y que compartimos con abuelas, que trabaja esta mirada que Vale comentaba al principio, ¿no? Es una guía, invita a los chicos y a las chicas en clave de un diario a contestar esto, ¿no? ¿Qué llevan en la mochila? ¿Qué música escuchan? ¿Cuál es el sabor de helado preferido? Todas aquellas cosas que los hacen ser quienes son, desde el gusto de helado hasta cómo es la familia. Con esta apuesta que esta historia de Nina nos permitiera también y seguir trabajando cuestiones vinculadas con el derecho a la identidad. Este es un capítulo incluso que tiene, para quienes conocen Zamba y la saga de Zamba, un registro más poético que otros capítulos. Nina y Zamba viajan en un cóndor, viajan en un delfín, cosas que no le permitimos hacer a Zamba en otros capítulos, porque tiene también un registro y una historia de una potencia enorme, y que fue también un suceso cuando lo estrenamos, porque había mucha expectativa, hicimos un solo capítulo, y lo lindo que genera esto es que no pretendíamos contar toda la historia, y de hecho el capítulo, no quiero spoilear, aunque lo voy a hacer, no cuenta el reencuentro de Nina con su padre, y tenemos, desde que hicimos ese capítulo, tuvimos al día siguiente un aluvión de gente, y de familias y de niños y de niñas pidiéndonos la segunda parte. Que no la teníamos ni pensada hacer, y que hoy nos estamos preguntando cómo sigue esta historia, ¿no? Pero pensaba, Cielo, sí, no está contado el reencuentro con su padre, pero sí está de algún modo contado el reencuentro con ella misma y con su identidad, y que, bueno, que deja de ser niña y empieza a ser Nina, porque toma esa parte de su nombre, que era, bueno, lo spoileo porque muchos lo habrán visto, Saturnina. Saturnina. Entonces ella toma esa parte de ese nombre, y por eso a partir de ahora la amiga de Zamba es Nina y no más Niña. Entonces sí cuenta ese reencuentro con su propia identidad. Y hay dos gestos hermosos que tiene este capítulo que refuerzan su propia identidad. Uno es que ella se saca el pañuelo, que tuvo siempre, y se suelta el pelo, ese pelo hermoso que tiene, y que a partir de este capítulo es libre,
ese pelo, y cambia la bandeja por empanadas, que es un elemento característico de Nina, porque Nina vendía empanadas en la época de la Revolución de Mayo, por una mochila. Y también ahí hay un gesto que no lo leímos así de entrada, pero nobleza obliga, lo voy a mencionar, que cuando le mostramos este capítulo a Alberto Silioni, quien fuera ministro de Educación de varios años, durante los primeros años de Paca Paca, lo notó y nos lo marcó, es en ese gesto en el que ella cambia las empanadas por la mochila, hay un mensaje también sobre el trabajo infantil, porque Nina era una niña trabajadora, y al cambiar las empanadas por la mochila también se libera del trabajo, y la mochila es la representación de la escuela también. Entonces, cuento esto y estas cosas porque estas son las marcas de lo que uno deja cuando hace un contenido, y de las que uno también se agarra y para seguir analizando y para seguir trabajando. Cada pieza que nosotros hacemos tiene un montón de capas. Algunas nos salen mejor, todas nos salen iguales, porque también lo tenemos que decir, pero detrás de eso hay mucha búsqueda y mucha preocupación porque aquello que hacemos tenga estas marcas que permitan anclar en los derechos, que permitan trabajar la identidad, que permitan trabajar los posicionamientos de los chicos y de las chicas frente a los temas, y como decíamos hace un rato, las claves también para entender el mundo, y en este caso para entender la historia de nuestro país, cuya buena parte de esa historia tiene que ver con los colectivos de afroargentinos y afroargentinas también. Por eso este capítulo para nosotros es también una bisagra, e inaugura las asombrosas excursiones de Samba y Nina, que hasta ahora eran solo de Samba. Sí, recién mientras Cielo hablaba y pensaba, ¿no?, que esto, también este espacio que estamos compartiendo, que tiene que ver también con las aulas y con la escuela, y que también algo que a nosotros nos interesa mucho es qué aporte hacemos para que docentes, maestras, maestros, profesores, gente que está en las aulas de distintas maneras, se apropie de todo esto que estamos trabajando para su propia, para su trabajo cotidiano y para trabajar, más allá de lo que los chicos vean en sus casas, en la pantalla de la televisión, o en el celular, a través de YouTube, o de las múltiples maneras que hoy por hoy acceden a nuestro contenido y a todos los contenidos audiovisuales y digitales. Cómo la escuela y los docentes pueden apropiarse de esto también para trabajar con ellos, ¿no? Para trabajar los derechos en general, el derecho a la identidad, para trabajar en todos estos ejes que vamos mencionando desde el principio, que atraviesan nuestros contenidos y nuestra producción, pero que nos parecen que tienen que atravesar la vida de los chicos y las chicas, porque son básicamente sus derechos, ¿no? Si me permiten, la interrupción en realidad tiene que ver con que quería las cosas. La primera cuestión tiene que ver con, en un momento cuando al principio Cielo dijo no voy a hacer juicios de valor sobre otros canales de contenidos infantiles, yo me voy a permitir hacerlo, y tiene que ver con que la lógica con que estamos acostumbrados en otras pantallas es al niño como consumidor, y que yo creo que justamente Paca Paca tiene al niño o niña como sujeto de derecho, ¿no? Y ahí está clarísimamente todo el recorrido que hizo Cielo al principio, y que Valeria dijo, en realidad no sé si hace falta explicar específicamente cómo abordamos los derechos, sino ya todo está concebido desde ahí. Nosotros como televidentes o como gente que está del otro lado de la pantalla, que no sé cómo se llama, lo percibimos desde todo, ¿no? Desde este concepto de lo estético y cómo romper con la idea que lo público tiene que ser barato y lo más económico y lo más lo mínimo necesario, y no apostar a la belleza, apostar a que el derecho de la niñez también está enmarcada, por ejemplo, en el derecho a tener madera en vez de cartón, ¿no? Madera ilustrada además, no pinchuda. Eso era una cosa que quería decir yo, digamos, para expresar lo que probablemente mucha gente que está escuchando quiere decirle a Paca Paca, ¿sí? Digamos, tomo el atrevimiento de hablar en voz de todos los demás. Y después la otra era agradecer, porque casualmente cuando eligieron el capítulo de Así Soy Yo,
que iba a contar algo respecto de ese capítulo, y resulta que ustedes contaron algo que me dio pie perfecto, porque Cielo hacía referencia a cómo Nina, niña que no tenía nombre y que después lo reversionaron, y cómo niña que era trabajadora hoy le pueden dar el derecho a educación, y cómo algunos contenidos de género, aunque los abordaban hoy, evidentemente quedan light, digamos, al lado de la potencia del movimiento ha crecido en estos 11 años, y lo importante que es cuando uno larga algo, después poder tener la idea de qué hago yo con esto, ¿no? Y en realidad muchas veces planteamos en distintos talleres que hacemos desde abuelas con docentes, cuando tenemos un material, que no elijan los materiales con una bajada automática, no, lo dijo Paca Paca, lo publicó Paca Paca, lo hizo junto con abuelas, entonces está bien. No, nos hemos equivocado 1 y 1.000.000 de veces, y nos vamos a seguir equivocando, y vamos a seguir mejorando, y en realidad la idea es que justamente cuando el producto está súper pensado, amorosamente elegido, cuando sale al ruedo, muchas veces empieza a mostrar situaciones que hacen la reflexión a las propias personas que participaron del proceso, ¿no? Y justo en el capítulo que eligieron, que es el capítulo de Victoria, donde hace, si uno lo mira sin crítica, uno podría pensar que las abuelas están poniendo en ese relato el énfasis sobre la cuestión genética, ¿no? Porque el relato habla de cómo Victoria no se parecía a su apropiador, hizo el intento de apropiarse y que no lo logró. Y probablemente hay miles de niños y niñas adoptados y adoptadas en las escuelas que tal vez pasan por la misma situación y sin embargo no son niños apropiados. Entonces, me ha pasado en talleres de recibir todas estas reflexiones, entonces aprovecho para hacer como la vuelta de tuerca que hicieron con Nina, donde el valor de este corto está puesto en la falta de la verdad. Digamos que si Victoria no hubiese sido apropiada y hubiese siempre sabido que era adoptada, no hubiera invertido ningún esfuerzo en tratar de parecerse a una persona que no se iba a parecer porque siempre supo que no era su familia biológica. Pero radica en la mentira la cuestión de ese esfuerzo de parecerse a alguien. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Como los materiales, tanto los de Paca Paca como cualquier otro, que nos hacen ruido, a veces los podemos usar justamente para ponernos en cuestión, para poder trabajar, ¿está bien? Y invitar a los docentes que están del otro lado escuchando a que pongan en cuestión las cosas, porque no solamente nosotros cuando pensamos un material 10 años después, la historia nos pasó por encima, sino que hasta podemos en el momento mismo tal vez no haber encontrado la mejor síntesis, y que todos esos cuestionamientos no hagan desechar el material, sino que usarlo para ponerlo justamente en cuestión. O sea, medio como que quería agregar esto porque me pareció... Sí, y un poco cierra con algo que decía, digamos, tiene que ver también con algo que decía Cielo en el momento inicial de la presentación del canal, es que nosotros nos proponemos abrir y que los chicos se hagan preguntas y desafiar y no dar respuestas. Podemos dar algunas, otras no, pero en realidad esa es la cuestión, ¿no? Que se puedan cuestionar, que puedan tener curiosidad, que puedan querer investigar, que puedan hacer preguntas incómodas, incluso hasta esa, que por ahí en ese momento, que es absolutamente cierto lo que decís, que en ese momento, bueno, quien contó su historia también la contó desde sí mismo y de lo que a ella le pasaba, ninguno pensó en esos otros chicos, y bueno, pero probablemente pueda surgir hasta esa pregunta en alguna escuela, algún chico puede decir eso también, y entonces claro, qué mejor que usar ese contenido. Claro, ahí entra el rol del docente mediador, por eso lo aclaro. O sea, no está mal el micro en sí, lo que no sería correcto es que no lo pongamos en cuestión, o sea, a eso voy. Y sabemos que muchas veces, pero esto es algo que le pasa a abuelas como institución, que muchos docentes que sí eligen tener como símbolo o como faro de los derechos del niño a abuelas, tal vez les cuesta
poner en cuestión abuelas. No, está todo permitido, no solo está permitido, es necesario, porque sin la mirada de los que están con las herramientas en territorio, no crece nadie, o sea, nosotros necesitamos esa cuestión, ¿está bien? Es un poco invitarlos a que también puedan poner ese rol de mediador, no directo, sino con la reflexión. Paro un minuto para contarles, entonces, perdón, chicas, ¿ustedes quieren aportar algo más? ¿O voy con las preguntas? No, podemos abrir a las preguntas. Yo solo quería sumar algo que me pareció bien importante que vos mencionaste, porque nos pasa a nosotros también, en estos 10 años, y no nos pasó solo con Nina, nos pasa con un montón de temas, que las miradas cambiaron, que la agenda también cambió, y que por ahí cosas que antes no hubiéramos hecho y las estamos haciendo, o las hacemos distintas, y está bueno esto de pensar que no es que, digo, todo eso forma parte del mismo recorrido, no desechamos, sino que traemos incluso para darle una vuelta y para resignificarlo. El capítulo de Nina probablemente sea el más emblemático, pero tenemos otros contenidos en nuestra historia que resignifican decisiones que tomamos en otros momentos para crear un contenido. Y que seguramente no tendría el impacto, este último capítulo de Nina no hubiese tenido el impacto que tuvo si Nina no hubiese tenido esa historia, si no hubiésemos partido de una niña sin nombre. Entonces, me parece bien interesante esto de mirar atrás para volver a significar, no para decir, no, esto ya no lo puedo volver a usar, ¿no? Claro, tal cual. Y aparte da cuenta de la historia de nuestras luchas, ¿no? O sea, poder ver hacia atrás. Yo siempre traigo el ejemplo de la película La Historia Oficial, que en el 84 fue maravillosa para las abuelas porque puso en agenda una temática que todavía en ese momento casi no se conocía por fuera de los familiares que buscaban, y sin embargo, si uno mira para atrás, el rol y el lugar que se le da a la mujer en ese momento es la mujer víctima inocente. Entonces uno dice, bueno, no la uso más la película esa porque entonces ya está hablando de una mirada que hoy no aprobamos. No, usala y mostrar cómo en tan solo 20 años nosotros hemos avanzado tanto que hemos tenido la ley de divorcio, la patria potestad, la ley de protección de la infancia, o sea, bueno, hay infinidad de avances que se han hecho, entonces justamente no desechar, sino utilizar para poder ver cómo nosotros mismos vamos creciendo, ¿no? Eso, y sumo una cosa más y no distraigo, así vamos a... También entender algo que nosotros aprendimos en estos 11 años, y es que hay lugares a los que uno llega, no necesariamente de los que uno parte. Y si eso nos pasa, digo, y vuelvo a Samba porque es por ahí el contenido más emblemático. El primer capítulo que hicimos de Samba no fue el de la última dictadura militar. Nosotros empezamos contando la Revolución de Mayo y llegamos ahí. De la misma manera que cuando elegimos hablar de Nina no contamos de entrada la historia de los afroargentinos o afroargentinas, porque también hay un proceso que hacer que tiene que ver con lugares de donde partimos y lugares a los que queremos llegar. Y nos pasa en un montón de contenido. Vos hablabas de la agenda de género, nos pasa a nosotros con la agenda de ESI. ESI es un tema que atraviesa nuestra programación. La última serie que hicimos sobre educación sexual integral tiene 5 o 6 años y es vieja hoy. Vieja. Y es toda binaria, por ejemplo. Claro. Entonces, y no la estamos desechando, estamos viendo qué de eso recuperamos y cómo generamos hoy una nueva, digamos, 2 series nuevas y un contenido nuevo vinculado con ESI, bien representativo de las diversidades, porque no lo hicimos hace 5 años atrás. Pero probablemente para que nosotros podamos tener hoy una historia donde tengamos un niño o una niña trans, que es lo que estamos trabajando un poco en eso, y tuvimos que haber hecho lo que hicimos antes también, ¿no? Es como, por eso digo, hay lugares a los que uno llega y no siempre de los que uno parte. Tal cual. Bueno, voy a recuperar saludos, Miguel, y te doy la palabra, discúlpame. Bueno. A ver, Karina Echegaray, son muy necesarios los contenidos accesibles, movilidad, cognición, comunicación. Si eso es visible en las pantallas, se naturalizan los demás espacios. Ustedes son claves en la construcción de sentido.
Nos abrazan desde Corcovado, en la cordillera chubutense, desde Viale, Entre Ríos, Rosario, Chavas, en Santa Fe, Trelew, Bariloche, desde Marcos Juárez, en el sudeste cordobés, desde San Martín, abrazos del Jardín 904. Desde Santa Fe dicen, en los institutos de formación docente es muy importante formar también en derechos humanos. Y nos abrazan también desde Italia, y Esther Elina Lucero dice, gracias por esta temática, saludos mis amigas del alma, intérpretes en lenguas de señas argentinas. A ver, Carolina Adriana Parra, trabajar el derecho de identidad en las escuelas a través de las historias de las nietas recuperadas muchas veces acarrean resistencias desde algunas familias. Los docentes convencidos de trabajar estos contenidos en la escuela deben lidiar con esas resistencias. Y Babera Cris dice, en el colectivo Faro de la Memoria abordamos esta cuestión aclarando que la adopción es un acto de amor y la apropiación de bebés un delito, que no son la misma cosa, ni son lo mismo. Abrimos este tema porque pensamos lo mismo que Irene dice. Bien. Miguel, lo único que quiero no perder es la pregunta que... hasta ahora tenemos una sola pregunta, así que invito a... Yo me la anoté, que pregunten, ¿eh? Yo me la anoté. Bueno, yo quería justamente hacer una pregunta. ¿Tenés anotada? La pregunta de Juan, pero vamos, Miguel va a hacer una pregunta y después contesto. La de Juan también. Perfecto. Sí, bueno, yo simplemente, estaba siguiendo con mucha atención todo el relato, bueno, en parte ya lo conocí obviamente, pero como representante de mi generación, digamos, de esa generación que por mucho tiempo, sobre todo en la infancia, ¿no? tuvo que vivir con un mandato de silencio, con un mandato de censura, sin poder acceder muchas veces a fuentes, ¿no? de verdad y demás, y también siendo testigo del gran esfuerzo que tuvieron que hacer las abuelas a lo largo de toda su historia para cambiar, ¿no? estos sentidos comunes muy arraigados en la cultura desde el lugar de la censura, ¿no? y del control social. Me preguntaba cómo había sido para ustedes, que fueron, digamos, un canal pionero en esto de poder realizar materiales desde esta óptica y desde esto, sin dar definiciones, sino justamente estimulando estimulando a la comprensión y tratando de abrir caminos y de ver, digamos, de dar herramientas para que los chicos y las chicas puedan justamente crearse a sí mismas esas verdades o esos pensamientos. ¿Cómo les fue? ¿Cuántas dificultades encontraron? ¿Cómo lograron hacer? Un poco también se relaciona a este comentario que hacía recién una compañera, ¿no? de la resistencia que uno hoy en algunos ámbitos, aulas o familias pueden encontrar cierto tipo de contenido, ¿no? La verdad que en la historia de Pacapaca hemos tenido, no muchos, pero hemos tenido algunos pocos contenidos que son sensibles y sobre los que hemos recibido, no digo crítica, sino resistencia, ¿no? Porque digo, la crítica en general tiene que ver con un análisis de eso que uno hizo, y lo que recibimos a lo largo de la historia fueron, ¿por qué tocan este tema? No, este tema no está bien abordado. Nos pasó al principio con los primeros contenidos donde teníamos 2 mamás o 2 papás, donde había familia, matrimonio igualitario, y vale la pena recordar que y volver a decirlo, como nosotros somos una pantalla en diálogo con los derechos, y desde ese lugar hicimos y generamos esos contenidos, y fuimos el primer canal infantil de todos los canales infantiles que hay en Argentina, que puso en pantalla una escena familiar donde había 2 mamás y una escena familiar donde había 2 papás. Y en buena hora el resto de los canales infantiles lo hicieron después, porque hoy uno lo encuentra con más facilidad de lo que sucedía hace 10 años atrás. Y con relación a la historia, los primeros cuestionamientos de Pacapaca y Samba tuvieron que ver con el capítulo de la dictadura militar, por supuesto, y en realidad la pregunta que se nos hacía, yo recuerdo mucho en aquel momento, porque estaba también en la dirección del canal, y nos dio como, tuvimos que salir a contestar algunas cosas, la pregunta era, ¿por qué tratábamos ese tema? Por eso yo digo, no era crítica, no era resistencia, porque la crítica es otra cosa. La pregunta es, ¿por qué se meten con este tema? Nuestra respuesta siempre fue porque es parte de la currícula escolar. Estamos contando la historia, no estamos
Y además me acuerdo que algunas veces me preguntaban, en algunos programas de radio, recuerdo uno, si habíamos pedido permiso a las familias para tratar ese tema. Nosotros tuvimos siempre claro, y lo seguimos teniendo, y nosotros abordamos contenidos que están en la currícula, no pedimos permiso para hacer una serie de matemática, tampoco íbamos a pedir permiso para hacer una serie que contara la historia reciente. Forma parte de nuestra obligación como pantalla pública educativa, además, porque nosotros no somos cualquier pantalla pública, somos una pantalla pública educativa. Y después, la historia reciente con Samba, todos la conocemos, quedó como representación de una gestión hermosa, por cierto, porque digo, todo lo que Samba habilitó como contenido, como personaje, y uno piensa en la historia, pero yo lo digo seguido porque para mí es recontra importante, no solo trajo a la vida de los chicos y de las chicas personajes como Juana Zurduy, San Martín, Belgrano. Nosotros tenemos historias de familias que nos han contado que Belgrano tenía un plato en la mesa familiar porque eran amigos invisibles. Digo, hacerlos parte del mundo afectivo de los pibes y de las pibas fue una cosa que logró Paca Paca con Samba. Pero además nosotros, hay una generación hoy, que es la que se reconoce como generación Paca Paca, que hoy ya no nos mira porque tienen 13 o 14 años, pero nos miraban antes, que sabe quién es Ramón Carrillo, por ejemplo. Las generaciones anteriores no lo aprendieron. O sabe quién es Florentino Ameguino, que tampoco lo aprendieron las generaciones anteriores. Entonces, hay un acervo cultural histórico que Paca Paca puso a disposición de las infancias, que también eso es incómodo. Digo, también es incómodo poner a los chicos y a las chicas en lugares de protagonismo, invitarlos a que se hagan preguntas, que a veces las familias no quieren contestar, porque también nos pasó eso con relación al capítulo de la dictadura. Me acuerdo de algunas conversaciones con algunas familias de, bueno, pero yo no sé si estaba con ganas o preparada para hablar de esto a la hora de comer. Eso es un poco la representación de la relación entre el mundo adulto y la infancia también, ¿no? Entonces, si nosotros hemos logrado hacer un movimiento que pone a los pibes en ese lugar y que habilita sus preguntas, aunque sean incómodas, y que abren espacios de escucha, nosotros sentimos que estamos haciendo bien las cosas. Nos hemos equivocado un montón de veces, nos seguiremos equivocando también, porque no somos infalibles, ni mucho menos, pero en general, cuando hay alguna crítica tiene que ver con esto, con cuando se generan preguntas incómodas, me animaría a decir. Y a veces con desconocimiento también, creo, ¿no? Es como con cierto temor a aquello que como en la tele, que creo que pasa también con la escuela, de hecho lo había leído en algunos comentarios de los docentes, ¿no? Cómo en la escuela van a hablar de esto, cómo, con cierto, a veces hasta con temor. Yo he escuchado muchas veces de gente que en un primer momento, ¿no? Se asustaba o se espantaba, o qué mal, cómo van a hablar de la dictadura, que después hacían comentarios como, che, pero qué bien, porque mirá que mi nene o en la escuela de mi hijo aprendieron esto, como sorprendidos de una situación positiva frente a esto del contenido. Creo que también hay algo de eso, pero como dice Cielo, en general son resistencias con los temas más vinculados a la historia reciente, resistencias vinculadas a la ESI, ¿no? A la educación sexual integral, con las cosas como que pueden generar incomodidad, pero que, como decía recién Cielo, nosotros sabemos que es parte de nuestro objetivo y de nuestra obligación, porque tienen que ver con los derechos. Les paso algunos comentarios, preguntas. La pregunta que había quedado de Juan Ducoms es, ¿hay intérpretes de lenguas señales argentinas en la programación de Paca Paca? Pregunta Juan. Después contarles, antes de pasarles, ya les leo todo, al no sé bien quién pide agregar a la ESI las diversidades funcionales. Niñas con discapacidades en general son omitidas en las narrativas. Y después Analía Coca dice, en la currícula falta que se trate la historia de los pueblos originarios tal cual fue. Bueno, eso. Voy a contestar la de lengua de señas porque está buenísima que nos la hagan, porque es un gran pendiente. Tuvimos en una etapa,
después no tuvimos el año pasado, cuando estábamos en la televisión pública. No tenemos en este momento que los programas que tenemos en vivo están saliendo desde Pacapaca y estamos viendo cómo volvemos a tener, pero es algo que nos preocupa y nos inquieta y que tenemos siempre pendiente, y que incluso, diría yo, que la pandemia lo puso más en evidencia que nunca. Nosotros tenemos hoy programas donde hay conductores que tienen barbijo, entonces ahí incluso hay una dificultad con la lectura de los labios, que nos saltó cuando dijimos, esperá, tienen barbijo y no tenemos lengua de señas. Entonces estamos viendo cómo solucionamos eso, porque es una cuestión que nos parece importante. ¿Sí? Agradezco la pregunta porque la tenemos siempre dando vueltas, cómo hacemos para solucionarlo. Tuvimos el año pasado, no tenemos estamos viendo cómo recuperamos. Bien. La otra pregunta, no sé si hubo otra pregunta. Quería hacer un comentario a lo que había dicho recién Vale, y es una experiencia que tuvimos con una nieta restituida de abuelas, que resulta que cuando finalmente se enteró de quién era, se tomó su tiempo para poder acomodar las fichas y poder hablarlo con sus 3 hijas. Tenía una hija de 9 años, uno de 6, un bebé. Entonces dijo, bueno, primero voy a hablar a mi hija mayor para que a su vez ella después me ayude a ir juntas a hablarle al de 6. Entonces, bueno, la sentó, él empezó a tratar de contar la historia y se tropezaba. Entonces la hija la paró, me dijo, pero ¿vos me estás queriendo decir que sos una de las nietas de abuelas? Y la Claudia se quedó, claro, como los de Pacapaca. Entonces siempre Claudia dice que fue un alivio enorme el hecho de que no solamente le ayudara a terminar la historia, sino que el miedo de ella era que su hija se sienta un bicho totalmente raro en el planeta. Pero sin embargo, si eso ya estaba expuesto y visible en Pacapaca, era algo que a un niño o una niña le podía pasar, ¿está bien? Entonces, esta naturalización de lo que se expone en la pantalla, aunque uno tal vez no esperaba que eso fuera lo que ocurriera, termina también ayudando al vínculo en la restitución entre los nietos y sus hijos. Creo, ¿no? Que recuerdo que lo comentó públicamente, ¿no? Y que lo compartimos, me acuerdo. Sí, recuerdo. Muy lindo eso. No sé si Nati tiene más preguntas para mí. Si quieren vamos cerrando y después le doy la palabra a Paula y a Mariana para que cuenten un poquitito de qué va la ley federal, que están esperando que se trate en el Congreso, que seguro lo va a explicar mejor que yo. No, chicas, le digo que hagan ustedes el cierre, digo, Cielo y Valeria. Perdón, no, yo me quedé. No fui muy clara probablemente. Nos quedamos cierren ustedes, hagan el cierre de lo que quieren decir ustedes y después le paso la palabra a ellos. Bueno, cortito, por si Cielo quiere también decir algo, simplemente agradecer el espacio y para seguir contando qué es lo que hacemos, cómo y qué es el enfoque de derechos, y invitar a los docentes, a las docentes, a padres, madres, a las familias, a trabajar también, a mirar junto con sus chicos estos contenidos, a hablar con ellos y a pensar junto con ellos cuáles son las formas de hacer efectivos los derechos de los niños y las niñas. Bueno, yo me sumo a las palabras de Vale, agradecerles a las abuelas, confirmar siempre nuestro apoyo incondicional y acompañamiento personal y desde la pantalla de Pacapaca también. Como decía al principio, a nosotros nos honra saber que estamos pudiendo aportar algo al trabajo que ustedes hacen y estaremos siempre disponibles para eso. Y como decía Vale, la verdad que nosotros también hemos aprendido en este camino y seguimos aprendiendo, lo dije hace un rato, no somos infalibles, estamos en la tarea de recuperar para las señales públicas su sentido educativo, que es el que les dio origen,
y en esa recuperación del sentido educativo ponemos todo lo que hemos hecho a disposición y estamos pensando todo el tiempo cómo generamos más recursos para acompañar en la tarea a los maestros y a las maestras, sobre todo en unos tiempos muy difíciles y muy complejos, desde el año pasado, y no solo con Seguimos Educando, que somos parte de esa iniciativa, que es la iniciativa destinada a garantizar la continuidad pedagógica, sino también a partir de un montón de otro contenido que hacemos para la pantalla y para las redes. Nos estamos preguntando todo el tiempo si eso que estamos haciendo es una herramienta que les es útil y cómo hacemos para generarles cada vez más recursos para acompañarlos en esta tarea. Como ratificar eso, nosotros somos una herramienta y estamos para acompañarlos en esa tarea, generando una serie más larga o generando piecitas más cortas como hemos hecho a lo largo de la historia. Así que gracias a todos y a todas los que nos acompañaron del otro lado y participaron activamente. Vi que como 120 comentarios, un montón. Gracias a todos y a todas por el acompañamiento. Bueno, Paula o Mariana, alguna de las dos que cuente un poco la lucha en la que están ahora, y después cerramos un poquito yo y después Miguel. Bueno, en primer lugar les queríamos agradecer a ustedes y recomendamos fuertemente a todas las instituciones educativas que se acerquen a la Casa por la Identidad, porque nosotros lo experimentamos con nuestra escuela y realmente los sitios de memoria son un lugar sumamente apropiado para poder entrar en la temática. Y bueno, primero eso, y agradecerles por la convocatoria, porque nosotros lo experimentamos y por eso lo recomendamos. Y en relación puntualmente, bueno, habíamos dicho que íbamos a presentar este pañuelo para las personas que no lo conocen. Es un pañuelo que bueno, en particular hoy lo queríamos mostrar. Es un pañuelo que corresponde a la comunidad sorda y a todas las personas que acompañan la lucha de la comunidad sorda, como es el caso de Mariana y mío, y en particular es para que se le dé tratamiento de ley a nivel nacional, por eso se llama la Ley Federal de Lengua de Señas, ahora, ese es el hashtag. Y bueno, la Confederación Argentina de Sordos está proponiendo la participación por parte de toda la ciudadanía para ampliar derechos, por eso nos parecía importante en este lugar que amplió siempre derechos, hacerlo visible. Y bueno, y que acompañen esta lucha porque es la posibilidad que tiene la comunidad sorda de que la lengua de señas sea reconocida como lengua natural, y al ser reconocida como lengua natural, tenga precisamente la posibilidad de hacer accesible la educación, la comunicación, la cultura y todos los espacios que requieren, así como decía una compañera en el Facebook, de cualquier persona con discapacidad, la accesibilidad es indispensable para la construcción de ciudadanía. Así que bueno, eso queríamos agregar a la charla. Bueno, muchas gracias. Yo tengo varias cosas parroquiales antes de pasarle el cierre total a Miguel. El miércoles que viene, a las 5:30 de la tarde, vamos a realizar el ya clásico festival Risas y Abrazos, es el Risas y Abrazos 5. Lo que pasa es que no lo vamos a poder hacer en la Casa por la Identidad, porque todavía obviamente no estamos haciendo actividades presenciales. Por lo tanto, de la misma manera que el año pasado lo tratamos de mantener a través el año pasado hicimos un vivo de Instagram, esta vez vamos a hacer un streaming por Facebook, y los convoco y las convoco para que difundan la actividad. De todos modos, ya va a estar publicado a partir de mañana en la página de Abuelas, que es un encuentro taller de collage con Estrellita Caracol, que es la ilustradora de los libros de Canticuénticos, perdón. Va a acompañar Ruth Gilar, que es compositora de esa banda, con quien charlaremos también sobre el tema Pañuelito Blanco, que fue un tema dedicado a las abuelas. Así que bueno, eso es el primer anuncio parroquial. Después leer los últimos mensajes que no alcancé a leer, de Esther Elina Lucero, que pregunta: ¿seremos capaces los docentes de interpelarnos sobre nuestras propias miradas del pasado histórico? ¿Podremos construir una mirada empática, congruente y receptiva frente a las diversidades? Mariana Espejo dice: excelente charla, Paca Paca desde su inicio fue un excelente recurso metodológico para tratar contenidos con derechos desde la visión de la niñez en las escuelas. Iris Moral, dibujante.
Dice, felicitaciones a Cielo, Paca Paca, a todo el equipo, y celebro que exista la CONACAI. Diego de Menech dice, Paca Paca debe tener un lugar en los centros de formación docente, muy bueno. Y después, perdón, no, esta es una indicación que me hace mi compañera, recordar que la escuela a la cual pertenecen las dos docentes que tenemos hoy acá haciendo la traducción de lenguas de señas, participaron en el Twitter Relato 6 y tuvieron una mención porque hicieron con sus alumnos un Twitter relato, pero lo grabaron en video en señas. Así que bueno, agregar eso, que la verdad que fue muy emocionante cuando lo pudimos presentar. Bueno, a mí me queda una parroquial que la voy a hacer corta, en vez de entrar, compartir pantalla, mostrarles lo que habitualmente hago, que es mostrarle a la gente dónde están los recursos y materiales que tiene Abuelas, simplemente decirles que en nuestra web, www.abuelas.org.ar, arriba, a la izquierda, van a tener todos los canales y las redes que tenemos disponibles. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos canal de YouTube. En el canal de YouTube y en nuestra web está todo el material que hicimos en conjunto con Paca Paca, son los 16 cortos de Así Soy Yo, los 12 cortos de Historias que Abrazan, bueno, y tantos otros materiales que también fuimos haciendo el año pasado en el programa de Seguimos Educando. Así que bueno, los y las invito que recorran un poco la página. Al final de todo, de la página, hay un pizarrón que dice recursos educativos, para una vez cuando uno entra hay recursos de todo tipo, para todos los niveles, así que bueno, naveguen un poco, así ya vamos cortando, perdón que no les hago toda el paseo y la navegación. Así que bueno, agradecer nuevamente a Paula y a Mariana, y en especial a Valeria y a Cielo, que siempre, desde que el primer día Paca Paca nos recibieron, escucharon, y sabemos perfectamente que están siempre al pie de cañón para colaborar con Abuelas, y no solamente lo sabemos, sino que lo hemos puesto en práctica. Así que gracias infinitas, como siempre, y gracias a todos y a todas las que están del otro lado. Nos hubiera encantado poder verles la cara, y bueno, abrazarnos juntos, pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, muchas gracias. Miguel, es todo el cierre. Bueno, muchas gracias. En particular, desde acá, desde desde la Casa por la Identidad, nosotros esperamos poder reanudar pronto las visitas, así que bueno, en primer lugar quería decir a los docentes que estén interesados, que se vayan comunicando, que vamos a tratar de ir programando con los protocolos necesarios un pronto retorno, y bueno, para nosotros siempre es muy importante recibir a los niños y adolescentes en nuestra casa, así como las abuelas desde el principio prestaron una particular atención a la niñez, y bueno, en ese momento estaban buscando niños. Hoy en día también sabemos que hay niños y adolescentes que tienen su derecho a la identidad vulnerado. Sabemos que, así como yo estoy buscando un hermano o una hermana que podría tener hijos en edad escolar también, y que, bueno, de alguna manera también esa identidad falta recuperar, falta que sepa cuál es su origen, la familia de dónde viene, y que lo estuvimos buscando todo este tiempo. Así que realmente sentimos, ¿no?, como que es importante para nosotros poder transmitir este mensaje, que ya estamos buscando 2 generaciones que están privadas de su identidad, y que realmente es fundamental poder dar estos debates, poder entrar dentro de cada una de esas familias y de esos entornos, para que realmente que pueda tener alguna duda sienta la necesidad de acercarse a nosotros y resolverla. Nosotros más de 40 años que estamos buscando, y vamos a seguir haciéndolo hasta que encontremos hasta el último de nuestros hermanos, y como siempre no podemos hacer esto solos. Por eso es tan importante sentir el apoyo, el acompañamiento de todos y todas. En este caso agradezco realmente de corazón la charla que tuvimos, y el empeño y la real demostración, ¿no?, que hicieron desde Paca Paca en toda su historia para la ampliación de derechos y para el reconocimiento del derecho a la identidad en particular. Y entonces, bueno, no tengo más que agradecer la presencia de ustedes hoy,
y bueno, pedir a todos y todos los que nos escuchan que nos sigan acompañando y nos ayuden a encontrar a todos nuestros hermanos que todavía falta recuperar la identidad. Muchas gracias. Bueno, mentí, porque no hiciste el cierre. Mis compañeras me acaban de pasar mensajito que me olvidé de un aviso parroquial, perdón. Es que las abuelas no paramos, entonces, el lunes es el Día de la Abuela en el calendario argentino, ¿no? Y nosotros vamos a aprovechar para hacer una campaña, así que invitamos a todos y a todas que estén atentos a sus redes, porque vamos a hacer una campaña y necesitamos que cada uno de ustedes participe activamente en sus redes, con su aporte, y además para que difundan, para que otros aporten los suyos. Así que bueno, nos vemos en el ciberespacio a partir del lunes. Ahora sí cerramos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao. Chau, chau. Hasta luego. Ya terminamos. Muy bueno. Deja de grabar acá, porque si no... Cortando, Clary.